Bienvenida y bienvenido al primer episodio. En este espacio exploraremos los perfiles de las figuras más influyentes en los campos del narcotráfico. El objetivo es entender mejor cómo se ha formado la espiral de violencia en torno al crimen organizado y la seguridad pública. A lo largo de estos episodios, conoceremos a los precursores de los cárteles de drogas, aquellos personajes que, décadas atrás, sentaron las bases de las organizaciones delictivas que hoy dominan la escena. El perfil de hoy es Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, conocido como Don Juan o el Padrino de Matamoros, considerado el fundador del Cártel del Golfo. Comencemos. Aunque muchos no recuerden el nombre de Juan Nepomuceno Guerra, su figura es esencial en la historia del narcotráfico mexicano. Nació en 1915 y falleció en 2001, una época que puede parecer remota, pero su legado sigue siendo relevante. Quienes siguen series sobre narcotráfico probablemente lo reconozcan a través del personaje interpretado por Jesús Ochoa en Narcos, México, un traficante que se dedica a contrabandear alcohol y opio hacia Estados Unidos. Pero antes de profundizar en su historia, debemos remontarnos a los años 20, a la frontera entre Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, donde comenzó la actividad del primer narcotraficante mexicano de gran envergadura, Virgilio Barrera. Barrera, conocido como uno de los primeros narcotraficantes mexicanos de talla internacional, movía marihuana y opio hacia Estados Unidos a través del río Bravo, cruzando a pie o en balsas. En esos años, el mercado de drogas en el noreste mexicano era limitado, pero eso cambiaría pronto con la llegada de nuevas figuras al narcotráfico. Virgilio Barrera eligió Tamaulipas como su centro de operaciones, pues desde Texas llegaban los principales compradores. Fundó una banda llamada Los Pasadores, pero su carrera criminal fue breve. En 1929 fue detenido por 3 compradores que lo delataron, y tras pasar un tiempo en prisión, su nombre desapareció casi por completo. Es aquí cuando entra en escena Juan Nepomuceno Guerra, un joven de apenas 14 años que ya trabajaba con Barrera, aprendiendo los secretos del negocio. Era un adolescente astuto, capaz de negociar con adultos en un México postrevolucionario, donde los jóvenes comenzaban a tomar roles importantes desde edades tempranas. Para la década de los 30, Juan N. Guerra se convirtió en el narcotraficante más influyente de la región, en parte gracias a un fenómeno que estaba ocurriendo en Estados Unidos. El gobierno estadounidense, en un esfuerzo por frenar los problemas sociales relacionados con el alcohol, prohibió su venta y consumo en 1917. Esta ley seca abrió las puertas a los contrabandistas, quienes abastecieron el mercado con alcohol ilegal. Juan N. Guerra no solo se benefició del tráfico de alcohol, sino que también encontró nuevas oportunidades con la marihuana y el opio. La prohibición del alcohol, lejos de disminuir el consumo, incrementó el mercado negro y las mafias que se beneficiaban del contrabando. Esta situación perduró hasta 1933, cuando la ley seca se abolió, aunque siguió vigente en algunos estados como Texas, justo al lado de Tamaulipas. En este contexto, Juan N. Guerra comenzó a hacer negocios con figuras como Al Capone, el famoso capo de Chicago. Capone, uno de los criminales más conocidos en Estados Unidos, se asoció con Guerra para el contrabando de alcohol y otros productos ilícitos, como la marihuana y el opio. Antes de cumplir 25 años, Juan N. Guerra ya era uno de los traficantes más poderosos, gracias a una mezcla de circunstancias que incluyeron la hipocresía de las leyes estadounidenses y la transformación social que vivía México tras la Revolución. A medida que se consolidaba como un importante jugador en el narcotráfico, sus aliados en el gobierno mexicano empezaron a ascender en el poder. De hecho, algunos de los militares que en su juventud ayudaron a Guerra en sus negocios ilegales se convirtieron en comandantes, legisladores e incluso gobernadores. Su círculo de protección creció hasta alcanzar los niveles más altos del país, y Guerra, con ellos, se convirtió en una figura intocable. El legado oscuro de Juan N. Guerra, del Cártel de Matamoros al Cártel del Golfo.
La historia del narcotráfico en México está llena de personajes que, desde las sombras, moldearon las organizaciones criminales que hoy aterrorizan al país. Entre ellos, uno de los nombres más influyentes es el de Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, el hombre que sentó las bases del Cártel del Golfo y abrió el camino para la aparición de uno de los grupos más violentos de las últimas décadas, los Zetas. Aunque su legado es conocido en los círculos del crimen organizado, pocos imaginan hasta dónde llegaron sus conexiones, incluso dentro de las más altas esferas del poder político en México. En el año 2001, el periodista francés Jean Pansauger reveló en su libro En la tierra de Juárez contra las drogas una información que sorprendió a muchos. Juan N. Guerra mantenía relaciones cercanas con un miembro del gabinete presidencial de Adolfo López Mateos. Ese funcionario no era otro que Raúl Salinas Lozano, quien ocupaba el cargo de secretario de Industria y Comercio, el equivalente actual a la Secretaría de Economía. Lo más inquietante de esta revelación no era solo la conexión entre el narcotráfico y el gobierno, sino que Raúl Salinas Lozano era el padre de Carlos Salinas de Gortari, quien más tarde se convertiría en presidente de México. Este vínculo sugiere que la influencia de Juan N. Guerra no solo se limitó al contrabando de alcohol y drogas, sino que también alcanzó los círculos más exclusivos del poder político. Con el paso del tiempo, el imperio criminal que Guerra construyó dejó consecuencias duraderas. Los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, fueron acusados de tener nexos con el Cártel del Golfo, la organización que él fundó y que, décadas después, seguía operando bajo la protección de algunos sectores del poder. Quienes conocieron de cerca a Juan N. Guerra no lo recuerdan como un benefactor ni como una figura amable. Al contrario, lo describen como un hombre déspota, arrogante y cruel, que despreciaba a sus familiares más humildes. Durante más de medio siglo, fue una figura intocable que manejaba sus negocios con mano firme y que no dudaba en imponer su autoridad. A pesar de su carácter implacable, el tiempo no perdona a nadie. En la década de los 90, Juan N. Guerra comenzó a alejarse de las operaciones diarias del cártel, delegando el control a su sobrino. No obstante, su retiro no significó el fin de su influencia. Ya en su vejez, seguía administrando un restaurante en Matamoros, donde, a pesar de sus más de 80 años, aún se le veía cocinar de vez en cuando. En 1996, el periodista estadounidense Sam Dillon intentó entrevistarlo en ese mismo restaurante. Guerra, fiel a su estilo, lo echó casi de inmediato. Sin embargo, antes de despedirlo, dejó una frase que refleja su visión sobre sí mismo. Todo lo que han dicho de mí es mentira. Yo soy un trabajador más, no fumo, no bebo y no canto. Con estas palabras, Juan N. Guerra rechazaba cualquier acusación de haber colaborado con las autoridades o delatado a sus socios, una de las peores traiciones en el mundo del narcotráfico. Aunque el crimen lo había hecho un hombre poderoso, ni su riqueza ni sus conexiones pudieron protegerlo de los estragos de la edad. Años después, sufrió una apoplejía que lo dejó paralizado de la mitad derecha de su cuerpo. De ser uno de los capos más temidos del noreste de México, pasó a convertirse en un anciano debilitado, sumido en la depresión y el aislamiento. Su fortuna no pudo aliviar su sufrimiento. Pasó sus últimos días postrado en una cama de hospital, alejado de su familia, sus amigos e incluso de los médicos que intentaban atenderlo. Finalmente, en el año 2001, Juan N. Guerra murió a causa de un paro respiratorio, la misma afección que años atrás acabó con la vida de su antiguo socio, Al Capone. A pesar de la magnitud de sus crímenes, nunca pasó un solo día en prisión. Murió impune, dejando tras de sí un legado de violencia, corrupción y muerte que aún resuena en Tamaulipas y en todo México. Me despido, no sin antes decirte que, si te gustó el contenido, te suscribas para que sigas viendo más videos como este, porque vendremos con más acción.